Pues buenas noches. Una vez más, el Consejo Mexicano de Reumatología está de manteles largos. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Virginia Pascual Ramos. La doctora Virginia Pascual Ramos obtuvo su grado de médico por la Universidad Autónoma de Madrid. Es internista y reumatóloga, egresada del Instituto Nacional de Ciencias Médicas de la Nutrición Salvador Subirán. Es actualmente profesor adjunto de la especialidad en reumatología del mismo instituto desde 1998 a la fecha. Entre sus múltiples distinciones, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México desde el 2015 a la fecha. Es maestra en bioética por la Universidad Panamericana, la cual realizó del 2016 al 2018. En este momento es doctorante en bioética por la misma Universidad Panamericana. Es expresidente del Consejo Mexicano de Reumatología en el bienio 2014-2016 y actualmente es miembro del Comité Consultivo de Expresidentes del Consejo Mexicano de Reumatología 2020-2022. La doctora Virginia Pascual nos va a hablar de una charla sumamente interesante y pertinente que es la medicina en tiempos de la pandemia COVID-19, algunas reflexiones y herramientas útiles. Y en esta ocasión, dada la relevancia de nuestra invitada y de la ponencia, tenemos a varios invitados especiales, los cuales los voy a mencionar, que es el doctor Mario Cardiel, el doctor Juan Canoso, la doctora Mari Carmen Amigo, el doctor Luis Ponce Ramírez, la encargada de la maestra en bioética, Stephanie Deribé, de la Universidad Panamericana, el doctor Alejandro Arce Salinas, el doctor Gabriel Medrano, entre otros. No quiero omitir a alguien, pero ellos mostraron un interés muy particular por estar en esta ponencia. Sin más preámbulo, entonces, dejo a la doctora Virginia Pascual, por favor, compartir la pantalla. Doctora Virginia, este es su escenario. Muchísimas gracias, Mónica, por la presentación. La verdad es que pues, es un honor estar aquí. Dame un minutito menos para ver que comparta bien todo. Y la grande, ¿no? Ya quedó grande. Nada más quiero esta quitarla, meterla un poquito más pequeña para que no... Exacto, aquí, para que lo pueda. Entiendo que ven todos bien la presentación, ¿no? Sí, sí, Virginia, se ve bien. Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Muchísimas gracias por esta presentación. Es un honor y también es una gran responsabilidad venir a hablar de este tema. El tema lo he titulado La medicina en tiempos de la pandemia COVID-19 y lo que les voy a presentar es algunas herramientas y algunas reflexiones bioéticas para guiar el actuar médico en estos tiempos. La verdad es que son tiempos complejos, son tiempos de incertidumbre, son tiempos de miedo, son tiempos donde muchos de nosotros estamos buscando respuestas de todo tipo, respuestas académicas, respuestas científicas de la práctica médica, de la vida, y en esa búsqueda de respuestas yo creo que una multidisciplina como es la bioética tiene fundamentos que nos pueden ayudar a concretar algunas de ellas, pero es algo que tenemos que hacer cada quien y lo que vamos a ofrecer es un espacio para esa reflexión. Eso es lo que pretendo con esta ponencia. El objetivo, por tanto, es revisar algunos conceptos bioéticos y algunas herramientas bioéticas que guíen nuestro actuar médico y ayuden a analizar la toma de decisiones relativas a la atención a la salud durante esta pandemia de COVID-19. Y les propongo el siguiente contenido. Vamos a hablar del contexto muy brevemente. Vamos a plantear algunos conceptos y definiciones que son importantes en el marco de la bioética para entender gran parte del contenido de esta ponencia.
hablaremos de principialismo y principialismo jerarquizado y cómo nos ayuda en la deliberación y en la toma de decisiones. También hablaremos un poquito de justicia distributiva y el papel que tiene en algo que se ha puesto de moda y que es un elemento de enorme controversia como es el triaje. Hablaremos también del principio del doble efecto y cómo nos ayuda en la toma de decisiones médicas. Revisaremos algunas enseñanzas desde los cuidados paliativos y todo lo que tiene que ver con las malas noticias. Muy poquito hablaremos de consentimiento informado, de voluntad anticipada, por supuesto de no maleficencia, y también daré algunas conclusiones. ¿Y cuál es el contexto que estamos viviendo? El contexto se llama pandemia COVID-19 y ustedes lo conocen mejor que yo. Este inició en Wuhan, en China, el 8 de diciembre del año pasado y tuvimos el primer caso en México el 27 de febrero del 2020. Una fecha que es especialmente importante para mí y para todos quienes laboramos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán es que es el 17 de marzo del presente año. Nuestro hospital se vuelve un hospital únicamente para atender COVID-19. Y eso tiene dos implicaciones muy importantes para nosotros. Por una parte, dejamos de atender a nuestros pacientes reumatológicos y tenemos desde entonces que buscar algunas estrategias para darles algún tipo de seguimiento, pero lo cierto es que desaparecen realmente de nuestras vidas. Y es que el otro elemento importante es que el Departamento de Inmunología y Reumatología, tanto los residentes como los médicos adscritos, nos hemos incorporado a la atención de pacientes COVID en todas las áreas, triage, urgencias, hospitalizados y observaciones, y por tanto hemos enfrentado muchísimos retos y de esos retos surge un poco esta plática. Como sabemos, el 26 de marzo del 2020 inicia la fase 2 y desde el 21 del mes pasado estamos en fase 3 con todo lo que implica en la saturación de nuestros sistemas y la carga de pacientes que estamos viendo. Estos son los datos más recientes que tenemos. Ya sabemos que Estados Unidos sigue siendo el primer país en enfermos, seguido de Brasil. Como bien apuntaba el doctor Carlos Abud en sus revisiones que nos comparte, Latinoamérica empieza a ser el epicentro de esta pandemia, seguido de Rusia. Y abajo tienen ustedes los casos confirmados en México, 68.000 con 7.394 muertes y 47.424 pacientes recuperados. Esto a día de hoy. ¿Qué conceptos y qué definiciones son importantes? ¿Qué es la moral? Y veremos que a lo largo de la plática hablaremos un poquito de actos morales y creo que es importante saber lo que es la moral. La moral es una ciencia, una disciplina que trata del bien en general y de los actos humanos en orden a su bondad y a su maldad. Y algo que es importante puntualizar es que un acto humano no se concibe desde el punto de vista de su bondad o su maldad si no es libre, si no es voluntario y si no es consciente. ¿Y qué es la bioética? La bioética es una multidisciplina científica que describe los principios morales y las normas de comportamiento de los seres humanos ante todo el mundo biológico. Abarca a todos los hombres y a toda la naturaleza. Mientras que la ética médica es la rama de la bioética que tiene que ver con los aspectos específicos de la profesión médica. Se restringe, por tanto, a los médicos y a los enfermos. Es el conjunto de valores, de principios morales y de acciones relevantes del personal responsable de la salud dirigido a cumplir los objetivos de la medicina. Hoy realmente vamos a hablar de ética médica porque no hablaremos de esa relación entre el ser humano y el mundo biológico, como puede ser la naturaleza o los animales. Ahora,
Si bien hablamos de ética médica y de bioética, lo cierto es que existe una pluralidad de éticas. Y básicamente podemos hacer dos grandes grupos. Por una parte estarían las éticas deontológicas, donde la corrección moral de un acto depende de las cualidades intrínsecas del acto y no de sus consecuencias. En ese contexto, matar, por ejemplo, es algo malo, independientemente de las consecuencias que tenga. Y por otra parte estarían las éticas teleológicas o consecuencialistas, donde la corrección moral de un acto depende de las consecuencias del mismo. Y como veremos a lo largo de esta charla, las consecuencias son importantes. Bajo una ética teleológica, matar puede ser algo bueno si se mata, por ejemplo, a un terrorista que va a poner una bomba y con eso evitas que otras gentes mueran. Entonces son diferencias conceptuales que son muy importantes, como ya veremos a lo largo de la presentación. Pasando a lo que es el principialismo y principialismo jerarquizado en la toma de decisiones. ¿Por qué elegir hablar de principialismo? Probablemente es la ética con la cual estamos todos más familiarizados, sobre todo aquellos quienes vemos pacientes. Y esta ética fue propuesta por dos autores, Champ y Childress, en 1979. Surge inspirada en el informe Belmont. Este es un informe que encarga el Congreso de los Estados Unidos a una comisión, queriendo estudiar cuestiones éticas relativas a la investigación científica en los campos de la biomedicina, pero también de las ciencias de la salud. Y a raíz de este informe resalta el principio de respeto por las personas y está apoyado en dos grandes convicciones morales. La primera es que las personas son gentes autónomos y hay que tratarlos como gentes autónomos. Y la segunda es que necesitamos tutelar los derechos de la persona cuya autonomía se ve comprometida o disminuida, es decir, las personas vulnerables. Y ellos formulan 4 principios básicos para orientar moralmente las decisiones de los investigadores y de los clínicos en el ámbito de la medicina. Y todas tienen el mismo peso. Principio significa fuente y origen. Y son las normas morales, que pueden ser más amplias o más restringidas. Y justamente por considerarse normas morales es por lo que algunos autores consideran que esta ética es una ética deontológica. ¿Cuáles son estos 4 principios? Ustedes los conocen bien. Por una parte, la autonomía, que consiste en obrar libremente en conformidad con los valores propios en temas que tienen que ver con la salud. Exige libertad externa, estar libre de influencias, pero también libertad interna, con lo que implica de intención, voluntad y capacidad para obrar. Y este principio es extremadamente importante porque es la base filosófica y ética del proceso de consentimiento informado. Por otra parte, tenemos el principio de beneficencia y a su vez ellos lo describen como con 2 elementos. La beneficencia positiva, que es la obligación moral que tenemos de obrar para beneficio real del paciente. Y el concepto de utilidad, que lo que hace es contrapesar beneficios e inconvenientes y determinar el mejor balance para el paciente. Eso es algo que nosotros vemos todos los días cuando indicamos un tratamiento. Estaría también la no maleficencia, que es la obligación moral de no hacer daño intencionalmente. Y finalmente la justicia, que equivale a la distribución equitativa de los derechos, beneficios, pero también de las responsabilidades o de las cargas que se asignan a un sujeto en la sociedad. Algo importante es que estos 4 principios, los autores los describen como prima facie. ¿Qué quiere esto decir? Que obligan siempre, a menos que entren en conflicto
con alguna otra obligación que puede estar expresada en otro principio moral. Todos tienen la misma jerarquía y solo el contexto, las circunstancias, permiten definir cuál debe de primar. Y ahora me gustaría presentarles un caso de análisis bioético que nos sirve para profundizar en este tema y ver qué ocurre a veces con este tema. Este fue un paciente que acudió, un caso que tuvimos en Trías en marzo de 2020. Se trata de una familia con 4 miembros que acude con síntomas de COVID-19. Tienen disnea, fiebre persistente. Y vinieron la madre, el padre y 2 hermanos. Y tras ser evaluados, 3 de los familiares requieren de hospitalización. La madre para vigilancia y mascarilla reservorio en hospitalización, tiene 54 años, diabética, el padre con 57 años, hipertenso, y un hijo, 22 años, fumador y con sobrepeso, requieren de ingreso a la terapia intensiva para ventilación mecánica, ambos con marcadores de mal pronóstico. El otro hijo puede ser egresado a su domicilio. En aquella época el hospital cuenta con una cama exclusivamente en terapia intensiva. No hay camas en otros hospitales cuando se intenta buscar un traslado, ni públicos ni privados en la Ciudad de México. Y el padre lo que hace es ceder la cama a su hijo y se niega a recibir atención. Me gustaría, Miguel, si me puedes ayudar, por favor. ¿Hay alguien que le gustaría comentar algo de este caso? Si gustan levantar la mano en el chat, por favor. ¿Qué principio es el que está apareciendo ahí y qué se les ocurre que podríamos hacer con ese principio? ¿Alguno de los residentes en particular? Recuerden que esas sesiones son muy dirigidas para ustedes. ¿Alguien quiere participar? ¿Qué les parece el hecho de que el padre cede la... Perdón, doctora Marisela Berenice, ¿gusta abrir su micrófono, por favor? Buenas tardes. Mi comentario es de que el padre en este caso está ejerciendo su autonomía al decidir cederle la cama a su hijo y pues al negar su atención médica. Efectivamente, muchas gracias, Marisela. El padre lo que está haciendo es ejercer su derecho a la autonomía y en principio es algo que todos debiéramos de respetar, ¿de acuerdo? Sin embargo, en bioética el análisis es un poquito más profundo. ¿Qué deberíamos de pensar? Estamos ante un acto moral y realmente la pregunta es ¿cómo hacerlo más correcto? Y cómo hacerlo de una manera fundamentada. Y para ello es importante que revisemos y repasemos lo que es un acto moral y obviamente que revisemos también al ser humano, que es el único capaz de ejercer actos morales. El ser humano es donde el instinto es totalmente insuficiente, es un ser racional, es un ser autónomo, con libertad para preferir y elegir. De hecho, el padre de este muchacho lo está haciendo, es responsable. Pero además tiene y trabaja y se mueve y se realiza en una índole comunitaria. Pero lo hace también para protegerse. Y además es un ser vulnerable. Y ahí me refiero a esa dimensión antropológica esencial a la existencia humana. El ser humano es susceptible a ser dañado. Eso implica ser vulnerable. La capacidad para no poder defenderse ante el daño. Y hay circunstancias adicionales que confieren una mayor susceptibilidad al individuo y la enfermedad es sin duda alguna de ellas. Ahora bien, el ser humano realiza actos morales y ese acto moral nace única y exclusivamente de la capacidad de elegir. Quien no puede elegir, no se puede realizar una valoración moral. Entonces, el acto moral lo importante es que comporta el deber de dar cuenta de nuestras acciones ante nosotros mismos y ante otros miembros de la comunidad.
La elección moral supone, por tanto, una voluntad libre y un intelecto con capacidad para evaluar las consecuencias y emitir los juicios. En el juicio moral valoramos, por tanto, los actos humanos, pero valoramos los propios y los ajenos, los pasados y los futuros, y los valoramos como buenos y como malos. ¿Qué respuesta nos daría un gran bioeticista español que se llama Diego Gracia a este planteamiento que les hacía de esta familia? Para Diego Gracia, los 4 principios no son iguales. La autonomía y la beneficencia se explican desde la referencia a un sujeto, que llevamos cada quien un sistema de creencias y desde ese sistema vamos a definir un proyecto de vida. Por tanto, estos 2 principios son el ámbito de lo privado, pero también es lo máximo a lo cual todo ser humano tenemos que aspirar. ¿Qué pasa con los otros 2 principios? Maleficencia, que de alguna manera asegura la no maleficencia, la integridad física y la justicia, que supone la no discriminación, el acceso igualitario. Se refieren a los elementos que aseguran la supervivencia como base para la posterior toma de decisiones de carácter personal. Estos 2 principios son el ámbito público y definen un nivel de mínimos. Si no tenemos estos mínimos, no se pueden dar los máximos. Entonces, la propuesta de Diego Gracia es que ante un conflicto hay que garantizar los mínimos, que sería el ámbito público, para que se puedan posibilitar los máximos, que sería el ámbito privado. Y por tanto, por más que la defensa de la libertad personal sea importante, no puede poner en peligro las obligaciones que como sociedad tenemos todos de justicia. Y desde un punto de vista social, los mínimos compartidos además generan un espacio de convivencia que posibilita opciones de valores diferentes. Los necesitamos. Entonces, ante la pregunta que nos hacíamos al principio del caso, ¿cómo hacerlo más correcto cuando nos referimos a un acto moral de una manera fundamentada? La propuesta de Diego Gracia, y es una propuesta que yo comparto, es que el principio de justicia es obligado el acceso igualitario a la atención, a la salud. La no discriminación estaría por encima del principio de autonomía, que sería la libertad para que el papá decida en temas de salud que no requiere atención. Doctora Virginia. Sí. Hay una pregunta del doctor Everardo Álvarez. ¿Qué Sí. pasaría con el acto moral si en el caso presentado los 3 pacientes estuvieran en coma y no pudieran decidir por sí mismos? La decisión pasaría entonces a los representantes, que normalmente sería la familia, pero el elemento importante que aquí estamos retomando sería el mismo. Hay que asegurar, hay que darle la opción a la gente. La gente no puede decidir si no tiene opciones. Entonces, lo que quiero retomar y recabar en este momento es que independientemente de quién tome la decisión, el principio de justicia debe estar en el contexto de una sociedad por encima del principio de autonomía. Esta sería, obviamente, la propuesta de un autor. Yo aquí les traigo algunas propuestas. No traigo respuestas definitivas, pero creo que en los tiempos que vivimos es una propuesta necesaria, hablar de justicia. Perdón, doctora, están surgiendo preguntas del auditorio. No sé si usted decida estarlas contestando conforme se van dando, digamos, a demanda o esperamos al final. Como ustedes quieran. Ahora vamos a hablar un poquito de justicia. Bueno, vamos a tocar muchos temas como ustedes quieran y luego los podemos retomar porque creo que entender de qué estamos hablando, porque aquí ya ha salido un tema, justicia. Entonces, igual el abordaje integral de la justicia puede ayudar a resolver algunas de las dudas que puedan tener. Bien, entonces esperamos un poco. Gracias. Muy bien. Entonces, como ustedes ven, chicos, hemos hablado de justicia. Y justicia es algo obligado
en estos tiempos, sobre todo a la hora de asignar recursos y triaje? Y esta es otra pregunta que tengo para todo el auditorio. En estos tiempos, ¿qué queremos los médicos? ¿A quién queremos ayudar? ¿Alguien me puede dar alguna respuesta? Yo ahí les he expuesto algunas. ¿Alguien me puede dar alguna respuesta? ¿Me puede decir qué piensa de las que yo he puesto? ¿Qué se les ocurre? Si alguien gusta abrir su micrófono para responder e intervenir. Mientras aprovecharía porque hay dos comentarios, perdón que insista. Dice el doctor Gabriel Medrano, sin embargo, aquí entra en otro capítulo importante que es el abordaje de un dilema. Claro. Y por otra parte, muy rápido, un doctor que es JJCP dice, ¿hay una forma de jerarquizarlos a los principios bioéticos cuando estos se contraponen? La propuesta a ver, se puede siempre jerarquizar y habrá que analizar el contexto. La propuesta de Diego Gracia es que aquellos que son del ámbito público estarían por encima del ámbito privado, es decir, la no maleficencia y la justicia. Esos deberían de estar por encima de los del ámbito privado, que sería la autonomía y la beneficencia. Esa es una propuesta cuando los principios entran en conflicto. Muy bien, gracias, doctora. Virginia, soy Mario Cardiel. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, Virginia, gracias por tu sesión. Yo te contestaría que como médicos quisiéramos ayudar a todos. Sí. Sin embargo, hay personas que pueden, por autonomía, decidir que no quieren ser ayudados. Sí. Entonces, entramos ahí a otro concepto, pero yo te diría que a todos. Exacto. Yo creo que esa es una respuesta importantísima y la vamos a analizar un poquito más a profundidad. La verdad es que queramos ayudar a todos, a muchos y a la mayoría. Y yo así respondí al principio. Nada más ahora quiero plantearles algunas otras cosas, igual es importante considerar. Cuando decimos que debemos ayudar a todos o a la mayoría, estamos hablando y estamos en el mundo de la bioética utilitarista y es extremadamente seductiva. Cuanto más o seductora, cuanto más, mejor. Ahí tienen ustedes algunos de los autores que engloban o que han trabajado, apoyado esta bioética y que de hecho en la clasificación que les daba al principio perteneces a las éticas o a la bioética teleológicas, es decir, aquellas que dependen de las consecuencias de la acción. ¿Cuál es el principio básico de esta bioética? Es el principio de utilidad, es decir, el mayor bien, la mayor felicidad para el mayor número de personas. Entonces, bajo este enfoque, las decisiones éticas, ¿con qué tienen que ver? Tienen que ver con la utilidad que reportan para la persona, la institución o para la sociedad, dependiendo en qué contexto nos movamos. Y para su aplicación se requiere previamente de un cuidadoso cálculo de costo-beneficio de las decisiones y de los resultados que se obtendrían si la aplicamos. Y algunos ejemplos de aplicación de esta bioética tienen que ver con algunas guías de asignación de recursos, sobre todo en lo que tiene que ver con los ventiladores, que han sido muy polémicas, contar los años de vida o los años de vida saludable que le quedan a las personas. ¿Cuál es el problema del utilitarismo? Ojo, como único criterio o como criterio preponderante cuando no está compensado por algo más. Para empezar, los valores del individuo pues desaparecen. Por encima de esos valores están los valores y el beneficio de la sociedad, de la mayoría. Las minorías no tienen representación y lo hemos visto, la edad avanzada en México y no se asigna un ventilador. Y ha sido un criterio en Italia y ha sido un criterio en otros países. Hay un peligro de discriminación de cualquier tipo. Muchas veces nos olvidamos de las poblaciones vulnerables y eventualmente se atenta contra los derechos humanos y los constitucionales y producen una gran crispación social. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la medicina, la dimensión que nos interesa es la de la justicia distributiva.
¿Esto qué implica? Una distribución equitativa de acuerdo a las necesidades en salud. Ahora, los problemas de distribución vienen cuando un bien es insuficiente. En estos contextos, quienes estamos atendiendo a los pacientes puede ser el ventilador, la cama en terapia, la cama en hospitalización. Las puntas nasales han llegado a faltar en los hospitales, puntas nasales para poder conectar a los pacientes. El Plaquenil, algún medicamento, el Remdesivir ahora probablemente. Y algo importante es que lo más complicado es probablemente decir cuál va a ser nuestro criterio material. Es decir, cómo vamos a especificar aquellas características que son relevantes para recibir un trato igualitario, equitativo, con las diferencias que tienen ambos. Y en la teoría de la justicia existen 4 criterios de distribución social importantes. Uno sería la igualdad, a cada uno lo mismo. Otro puede ser el principio de prioridad, es decir, nos van a preocupar quienes carecen de lo necesario, es decir, los más vulnerables. Está también el principio de suficiencia, es decir, hay un mínimo que debe de tener cada quien. Y ese mínimo, quien no lo tenga, nos vamos a enfocar. Y está también el de merecimiento. Y de hecho ustedes habrán oído hablar mucho del merecimiento social y cómo los médicos ante igualdad deben de pasar antes. Y ahora analizaremos un poquito más. Ese puede ser un merecimiento social, pero ustedes conocen otros, el tiempo en la lista de espera o la adherencia terapéutica para muchos trasplantados. Y todos ellos son criterios igualmente válidos de distribución social en teoría de justicia. Doctora Virginia, perdón, el doctor Alejandro Arce Salinas está haciendo un comentario. No sé si quieras, Alex, abrir tu micrófono. Alex, si no lo leo. Esta pandemia ha demostrado que no hay sistema de salud que pueda atender a todos, que pueda ofrecerle todo a todos en un corto plazo de tiempo. Ante recursos limitados, ¿quién decide? ¿Con qué bases? ¿Cuál principio? Ok, yo que, bueno, no tengo respuestas para eso, Alejandro, pero creo que traigo algunas reflexiones que nos pueden ayudar, ¿sale? Quisiera presentarles a este autor, John Rawls. Él es el punto de partida de muchas de las teorías de justicia distributiva. Él fue un profesor de Harvard, un filósofo, falleció hace poquitos años. ¿Y qué es lo que hace él? Él postula 2 principios de justicia, propone una teoría filosófica que incluye tanto a la libertad como a la igualdad. ¿Y cuáles son estos principios? Cada persona tiene el mismo derecho irrevocable a un esquema plenamente adecuado de libertades básicas iguales, y para él las libertades básicas iguales eran pensamiento, conciencia y asociación, pero que sea compatible con un esquema similar de libertades para todos. ¿Qué dice también de manera importante? Las desigualdades económicas y sociales existen, pero deben de satisfacer 2 condiciones para que sean justas. Tienen que estar vinculadas a cargos y posiciones abiertos a todos en condiciones de igualdad equitativa de oportunidades. Yo quise ser médico, estudié paramédico, pero el poder estudiar paramédico es algo que todos tuvimos la misma oportunidad. Y también dice, en caso de que haya desigualdades, deben de redundar en un mayor beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad. Si ustedes ven para Rawls, por encima del bien, por encima de a cuantos más mejora la mayoría, está la justicia. Y estaba muy en contra del utilitarismo. Y el siguiente autor importante que ha ayudado mucho, porque él sí se ha dedicado a temas de salud, es analizar cuándo es injusta una diferencia en salud. Y se trata de Norman Daniels, él vive todavía, es un filósofo político de la ciencia, de la ética médica y de la bioética, es de la Escuela de Salud Pública de Harvard, al igual que era John Rawls.
Y él fue interesante porque fue consultor para el programa del Seguro Social. ¿Y qué es lo que nos dice Norman Darkness? Él dice, la salud y sus necesidades son un indicador útil para medir las desventajas entre grupos y personas. Mejor todavía que los recursos económicos, que los ingresos. También se da cuenta que las peores posiciones en salud suelen coincidir con las posiciones menos desventajosas en sociedad. Y él dice, si las diferencias en salud responden a factores controlables socialmente, van a ser injustas. El resto de las diferencias, bueno, son aquellas que son naturales siempre y cuando estemos ya en un entorno social. Va a haber diferencias, pero son naturales, tienen que ver con la salud. Entonces, él dice, ¿cómo atender las necesidades de salud cuando hay una restricción de recursos? Y algo muy importante es que dice, hay que partir de una sociedad real. ¿Cómo es nuestro México? ¿Qué recursos en salud tenemos? ¿Qué estilo de vida hay? Ideal, diseñar instituciones bajo qué directriz el principio de igualdad de oportunidades, pero ahora sí, basado en la salud. Y se plantea como un proceso deliberativo para asignar límites, prioridades y recursos. Y aquí empieza Alex algunas de las respuestas. ¿Qué se entiende por deliberar? Es un proceso individual o colectivo, donde se va a evaluar los pros y los contras y donde hay un objetivo, tomar una decisión, la que sea. Y él dice que para instrumentar esta justicia distributiva se necesitan 4 condiciones, porque si no las decisiones ni son justas ni son legítimas. Transparencia, tiene que haber un acceso al público, se tiene que saber qué se está haciendo con una participación democrática, razones relevantes, argumentos creíbles, tiene que haber aceptación. Ustedes, por ejemplo, han visto lo que pasó con la guía con bioética, donde se excluye al adulto mayor y automáticamente hubo un rechazo de la sociedad. Tiene que haber un proceso de apelación y de revisión, se conoce la base de la decisión y se puede apelar, y obviamente instancias regulatorias. Algo interesante que me gustaría compartir con ustedes es este artículo que acaba de aparecer hace muy poquito en mi opinión. Y me gustó por varios elementos que ahora voy a compartir con usted. El primer autor, Ezequiel Emanuel, es un oncólogo americano y un gran bioeticista. Él ha propuesto algunos criterios importantes para investigación clínica y es una gente muy reconocida en el mundo de la bioética. ¿Y qué es lo que dice él? No porque sea reconocido, no es muy duro el documento que hace y ahora lo vamos a analizar. En esta propuesta, él lo que establece es 4 elementos, 4 principios o valores éticos, a partir del cual establecen estas recomendaciones de aquí, 6 recomendaciones que a su vez van a servir para evaluar las reglas. Lo hace, por supuesto, en el contexto de Estados Unidos y de Norteamérica, con los números perfectamente analizados. Y aquí teníamos, Mario, tu primer criterio. ¿Maximizar los beneficios? Por supuesto que sí, el mayor número de vidas. Pero algo importante es que dice, no es el único. Tiene que estar compensado con otros. ¿Y cuáles son los otros? Tratar a la gente igualmente, y hay varias propuestas. Promover esta parte del valor instrumental de los individuos, y aquí vuelven a aparecer sobre todo en esta parte de aquí los médicos, y también priorizar. ¿En quiénes? En los más enfermitos y en los jóvenes. Pero el motivo para priorizar en los jóvenes que ellos proponen es que un joven, si no le das la oportunidad de un tratamiento, ¿qué es lo que puede pasar? Es que no puede desarrollar una vida plena. Entonces, las 6 propuestas que hacen estos autores es, primero, maximizar beneficios, por supuesto. Ahora, en esa maximización de beneficios implica determinar qué pacientes van a sobrevivir, priorizar pacientes recuperables, pero también retiro del apoyo a quienes no están respondiendo.
Y eso es algo que los propios autores dicen, no todas las sociedades o no todos los médicos van a aceptar esto. Otro es una gran prioridad clarísima para trabajadores de la salud. ¿Por qué? No porque su vida tenga más valor, sino porque son quienes van a instrumentar la respuesta a la pandemia. ¿Qué otro elemento es importante? Para pacientes con pronóstico similar, igualdad en la atención. Y el mecanismo que ellos proponen, la suerte, mecanismo aleatorio. Ellos, por ejemplo, no recomiendan que el que llegue primero se atiende, porque dice eso es algo que puede favorecer violencia, que no se tomen las medidas, que la gente quiera llegar al hospital antes de tiempo. Esa es su propuesta. ¿Cuál sería el otro? Guías para cada intervención y que incorporen evidencia científica actualizada. Y ellos dicen muy claramente, guías para vacunación. ¿Quiénes van a ser? Trabajadores de la salud y adultos mayores. ¿Por qué? Porque son quienes tenemos que evitar que se enfermen. Unos porque los necesitamos instrumentando la respuesta a la pandemia. Y los segundos porque tienen muchas posibilidades de morirse. Guías para pruebas diagnósticas. Los mismos criterios de ARRE. Para soporte mecánico avanzado, ahí sí dicen los jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen mayor posibilidades de responder al tratamiento de eso. Y guías para el tratamiento. ¿Aquí quiénes serían los candidatos? Aquellos que no van, que son malos candidatos para un soporte mecánico avanzado. Algo interesante también, ellos hablan de priorizar en quienes han colaborado como sujetos de investigación. Y de nuevo volvemos a tomar el mérito social como un criterio de justicia. Y finalmente, que a mí esto me gustó mucho porque yo a veces siento, por lo menos en el hospital así lo siento, que nuestros pacientes, los pacientes no COVID son los grandes olvidados. Dice no diferenciar entre pacientes. Hay que maximizar el número de pacientes que sobrevivirán, pero los criterios van a aplicar para todos los pacientes, no solo para los pacientes. Y finalmente, y también esto puede dar algunas de las respuestas, Alejandro, a lo que me decías, es que ellos proponen, son otros autores, pero están en el mismo número de New England, que es muy reciente, hace unos días, crear comités de triaje. ¿Por qué? Porque lo que tenemos aquí, hay médicos que están tomando decisiones que suponen una gran carga. Hay que quitar esa carga. Tiene que haber comités de triaje multidisciplinarios, integrados por médicos que no estén relacionados con la atención de los pacientes, para asignar soporte mecánico o para retirarlo. Y el proceso tiene que ser claro, transparente, pero a la vez flexible, que se puedan incluir esos casos particulares y con la posibilidad de apelación. Esa es la propuesta. No sé si hay alguna duda hasta ahora, algún comentario, y si no, me gustaría pasar a un principio extremadamente importante y creo que es de gran utilidad en la toma de decisiones médicas individuales. Y para ello me gustaría empezar con otro caso. Se trata de un paciente de 80 años de edad. Él es hipertenso, tiene diabetes, es fumador por más de 30 años y bastante funcional. Vive con su esposa y lleva 5 días con fiebre, ataque al estado general, dificultad respiratoria y sensación de angustia. Y hace 3 días se realiza una PCR y se diagnostica COVID-19. Llega al hospital saturando al 50%, se recupera parcialmente con puntas de oxígeno, tiene un ataque con una enfermedad extensa, marcadores de mal pronóstico, entre ellos dímero D elevado. No hay disponibilidad de camas ni en terapia intensiva ni en hospitalización. Y viene de otros 3 hospitales donde tampoco lo han podido recibir. Y trae un documento de voluntad anticipada donde declara que no desea intubación ni acceso a la terapia intensiva. Sin embargo, su principal molestia es que tiene mucha disnea y está muy angustiado. Obviamente se comenta el caso con el encargado de mayor rango, se establece que es un paciente con mal pronóstico, probablemente no recuperable, y se decide ofrecerle oxígeno, el que se puede, y morfina a las dosis necesarias
para aliviar los síntomas. Durante su estancia requiere de incremento de dosis con riesgo de complicaciones letales. Y obviamente pues lo tuvimos que comentar con la familia. Y abajo les he puesto dos respuestas. La familia nos puede decir, si esa es la única manera de controlar la falta de aire y que no sufra tanto, asumimos el riesgo de muerte. Y la segunda es, ya que el pronóstico es malo, es probable que se muera, cuanto antes ocurra es lo mejor, por lo que aceptamos incrementar las dosis de opioides. Me gustaría de nuevo abrir esto al criterio de ustedes y que me digan qué les parece estas dos respuestas. Las dos respuestas en principio son bastante similares. Nadie, todos creo yo. Sí, perdón. ¿Te gusta abrir su micrófono? Quien quiera opinar, por favor. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi punto de vista es, o sea, como usted dice, las dos opciones están bien. Lo que yo he visto en algunos hospitales donde hay servicios de geriatría es que justamente dan como ciertos tratamientos para evitar todas estas complicaciones que llegan a tener los pacientes, pues que ya están como en los últimos momentos, que es el delirium, constipación y todo esto, para mejorar la calidad de muerte del paciente. Entonces, pues yo consideraría que pues las dos respuestas están bien. Pues nada más. Muy bien. Ahora vamos a analizar un poquito más estas dos respuestas. Bueno, y eso tiene que ver con el principio del doble efecto, que en bioética también se considera como el voluntario indirecto. ¿Qué tiene que ver? Doctora Virginia, sí, hay otra opinión. No sé si, okay. Doctor que está como HJIM, ¿gusta abrir su micrófono? Hola, buenas noches. Adelante. Adelante. Hola, buenas noches. Bueno, basado en lo que había explicado la doctora previamente, considero que tal vez en este caso sí entraría en conflicto el principio de autonomía y el principio de no maleficencia. Pero considerando que cuando estos están en conflicto, pues en todo caso, pues se sobrepondría la no maleficencia, o sea, proceder desde el punto de vista médico en lo que se tenga que hacer, creo. Ok, muy bien. Seguimos y vamos a intentar disecar un poquito lo que es este principio y cómo actúa y cómo nos puede ayudar en la toma de decisiones, si les parece bien. Entonces, el principio, de alguna manera, lo que nos dice es que cuando de la acción humana se deriva un solo efecto, pues no es muy difícil emitir un juicio moral sobre la misma. Sin embargo, la mayoría de las veces las acciones humanas, aun aquellas singulares, conllevan un montón de efectos, a veces de manera inseparable, los buenos y los malos. Y ustedes tienen aquí representado una revisión muy bonita del efecto de los opioides sobre dolor, pero algo muy similar podríamos encontrar cuando hablamos para el control de la disnea. Existe un efecto positivo. ¿Cuál es el problema de los opioides? Lo tienen ustedes representado aquí. A medida que aumenta la dosis, incrementa muchísimo el riesgo de muerte. Y esto es lo que resume el principio del doble efecto. ¿Qué es lo que nos dice? Es lícito realizar una acción en sí buena o indiferente. En este caso sería dar los opioides, morfina, para control de la disnea, que tiene doble efecto, uno bueno y otro malo. Si el efecto bueno es inmediato, el fin de la gente es buscar el efecto bueno. Y esto es fundamental, chicos. ¿Qué queremos? ¿Queremos controlar la disnea o queremos que se muera cuanto antes el paciente? Existe una causa proporcionada para permitir el efecto malo. Entonces, bajo este principio, ¿qué condiciones nos aseguran el actuar médico adecuado? Por parte de la acción, necesitamos que la acción no sea en sí mala. Es decir,
sin las circunstancias, sino buena o cuando menos indiferente. En este caso, el uso de opiáceos. Y que la intención de la acción se dirija al efecto bueno y no al mal. ¿Qué buscamos con el incremento de opiáceos? Aliviar el sufrimiento, la disnea o que se muera cuanto antes. Pero también tiene que haber unas condiciones por parte de los efectos. Que el efecto bueno no se derive del malo, es decir, que el bueno debe de seguirse de la acción o cuando menos con igual inmediatez que el malo. Y que exista una razón improrrogable para ejecutar la acción. En este caso es el control de la disnea y del sufrimiento en un paciente no recuperable que se está muriendo y una causa proporcionada y grave para realizar el bien que se busca y superar o igualar el mal que se puede permitir. Pero Doctora, además, sí, perdón. Doctora Virginia, hay dos comentarios que creo que es prudente que los comentemos en este momento. No debemos caer en encarnecimiento terapéutico y el doctor Efrén, una pregunta sería el papel de las leyes mexicanas respecto a esta situación o la eutanasia como tal. Bueno, la eutanasia hoy por hoy no está permitida, entonces aplicar una eutanasia sería un problema sobre todo legal. Entonces, lo que sí tendríamos como alternativas que están permitidas sería, por ejemplo, una sedación paliativa, una sedación terminal. Pero hay de nuevo, lo importante es lo que estamos buscando. ¿Qué estamos buscando? Lo que estamos buscando es control de disnea, control de síntomas, que eso es algo a lo que todo paciente tiene derecho, o estamos buscando la muerte. Y ahí es donde entra la valoración moral. Y como ustedes ven, hay que ver la acción, hay que ver los efectos. Pero también los otros elementos que hay que ver es que cuanto mayor sea la maldad del efecto, es decir, el mal que no queremos que ocurra, tanto mayor debe de ser la razón excusante. Y otro elemento importante es que no se puede obtener de otra manera. Y aquí las opciones podrían ser no la eutanasia, porque no está legalmente aprobada en el país, pero sí una sedación paliativa o una sedación. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de este principio que es importante cuando analizamos nuestras respuestas y lo que buscamos? Es que ciertas decisiones terapéuticas dirigidas a controlar síntomas graves incrementan el riesgo de desenlaces fatales. La intención de las acciones es un elemento clave, no solamente la valoración moral, la valoración legal de las mismas. Normalmente esto es un terreno de los médicos de cuidados paliativos, pero como ahora veremos nos está tocando a muchos que normalmente no damos este tipo de atención. Y lo que sí es importante es que hay que propiciar entornos que nos permitan pues, acercarnos un poco más a qué quieren los pacientes, sobre todo en la etapa de fin. Como les decía, esto tiene que ver, y ya sonó por ahí la palabrita, cuidados paliativos. Y yo creo que hay algunas enseñanzas importantes que podemos justamente tomar de estos cuidados paliativos. Primero me gustaría revisar qué son los cuidados paliativos. Y algo que me gusta mucho de los cuidados paliativos es que es una asistencia activa. No se trata de dejar que la gente se muera diciéndole no tengo camas, no tengo nada que ofrecerles, váyase a su cama, porque además usted no es recuperado. Realmente se trata de una asistencia activa, holística, que puede afectar a las personas de todas las edades con sufrimiento severo relacionado con la salud. Sin embargo, el tema de cuidados paliativos ha sido un tema complicado. Hay muchos paliativistas que dicen COVID y cuidados paliativos, no, esto es una enfermedad aguda, esto no es una enfermedad terminal, no podemos aplicar cuidados paliativos. Y esa es un poco la visión del instituto y ahora se las compartiré. Sin embargo, tienen otros conceptos donde, por ejemplo, los cuidados paliativos son mencionados incluso en estas guías que les presento aquí, que fueron las del Instituto, son las del Instituto Nacional de Geriatría.
Consejería y de la Comisión Nacional de Bioética, donde se habla de cuidados paliativos para personas no recuperables. Y yo creo que eso es algo que todos los que estamos viendo pacientes con COVID es algo que sabemos. Hay pacientes que están aquí, son pacientes no recuperables. Si eso lo vamos a llamar la fase terminal de la enfermedad o no, pues tal vez es un tema de semántica que está creando muchas veces conflicto, pero lo cierto es que les puse estas características de la fase terminal de una enfermedad y ahí reconocemos a muchos de estos pacientes no recuperables. Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva, incurable, falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento, presencia de numerosos problemas o síntomas intensos y un gran impacto emocional en el paciente, en la familia y el equipo terapéutico, y con un pronóstico de vida, por supuesto, malo. La verdad es que la propuesta institucional es que no se llame cuidados paliativos, sino que se llame control de síntomas. Y de hecho, la propuesta, y esa es una propuesta absolutamente lógica y tiene que ver con esto, con el principio de beneficencia, es que a todo paciente hay que darle, independientemente de otros manejos, un manejo de control de síntomas. Ellos proponen que no hablemos de cuidados paliativos, sobre todo a la hora de comunicar con el paciente, por esa creencia que existe en nuestra sociedad que paliativos es que los dejan abandonados y que no se hace nada. Y algo que es importante es que se puede aplicar en todas las áreas y mediante guías, pues mucha gente lo puede hacer, aunque también es verdad que la propuesta es que estos pacientes, obviamente no en áreas donde se da un apoyo avanzado, pero sí sea una atención intrahospitalaria y mediante unas guías bien establecidas. Como ustedes ven, cuando entramos en este terreno, se trata de comunicar. Y lo que vamos a tener que hacer es comunicar malas noticias. Y nos está ocurriendo mucho. Entonces, algo importante es que es una mala noticia. Es una información que produce que una persona tenga una expectativa negativa sobre su presente o sobre su futuro. Y lo cierto es que las malas noticias tienen graduaciones, tienen cierta subjetividad, dependen de la expectativa de vida individual, de la personalidad, de las creencias espirituales, filosóficas, del apoyo social, de experiencias previas. Y pocas veces consideramos todos estos elementos. Y por supuesto, en el contexto de la pandemia de COVID-19 está siendo imposible por la urgencia de la toma de decisiones y porque estamos recibiendo pacientes que desconocemos en absoluto y nos está costando mucho esto. Este es un estudio muy bonito que les quiero compartir, que aunque ya tiene años, lo que hace es evaluar las malas noticias desde la perspectiva del médico y desde el paciente. Y algo muy interesante de este estudio es que dice que nos falta entrenamiento, los médicos lo reconocemos. Algo muy importante y que me llamó la atención es que no existe ninguna evidencia en la literatura de que quienes tienen o tenemos mayor experiencia clínica nos sea más fácil dar malas noticias, que se percibe como una experiencia estresante y que no haya acuerdo entre médicos sobre la valoración moral de decir o no la verdad en casos de malas noticias. De hecho, estudios muy interesantes donde, por ejemplo, en países en vías de desarrollo tendemos a esconder mucho más las malas noticias de nuestros pacientes que lo que ocurre en países desarrollados y tiene que ver con que no lo vemos como un acto moral correcto o adecuado. Y tiene que ver mucho con lo que se conoce como un paternalismo débil, que lo que quiere es proteger al paciente, porque eso es lo que busca el paternalismo. Y algo que se está describiendo cada vez más, y este es un artículo también bastante reciente, es el daño que está produciendo en todos nosotros, que estamos acostumbrados a esa atención centrada en el paciente, donde lo que dice el paciente cuenta, donde lo que dice el paciente es importante, eso que hemos trabajado, quienes vemos enfermedades crónicas
y que es como el paradigma de la atención que hoy, pues resulta que ya perdió valor, ya no importa el paciente, ya lo que importa es la comunidad. Y lo cierto es que nos está costando mucho asumir ese tipo de decisiones. Por otra parte, ¿cuál es la perspectiva de los pacientes y de sus familias? Pues ellos también han hecho en este artículo, que es una revisión, algunas recomendaciones de lo que se quiere, de lo que sería deseable. Y es espacios adecuados, privacidad. No la estamos teniendo en nuestros hospitales saturados. Empatía y una actitud asertiva. No estoy segura que lo estemos haciendo bien. Un mensaje claro, sinceridad, transparencia. También dentro de las recomendaciones está iniciar un contacto personalizado con los familiares cercanos. Hablar del paciente por su nombre. Hablar de los familiares por su nombre. Dar nuestro nombre. No dar falsas esperanzas. Reconocer las emociones de los familiares y hacer un cierre adecuado. Retirarse diciendo que alguien va a venir a seguir ayudándoles. Psicología, trabajo social. También nos están faltando herramientas ante la saturación. Y algo que se está recomendando es que sean 2 médicos quienes vayan a dar este tipo de informes. Lo cierto es que, aunque tengamos poca experiencia, tenemos guías, hay muchas guías y tenemos la necesidad de empezar a familiarizarnos con estas guías para hacer un trabajo un poquito más sencillo. ¿Perdón? Ok, y perdón, creí que había alguna pregunta. Y algo interesante que también les quiero compartir, aunque la doctora Ingrid Peláez, que debe de estar por ahí, me va a decir que eso no es lo correcto, es que este es un estudio muy bonito sobre qué quieren los pacientes. ¿Por qué diría que no es lo correcto? Porque son ingleses y con cáncer. Y sobre qué quieren los pacientes, creo que hay una parte antropológica y cultural muy importante. Pero algo interesante que creo que es importante que entendamos en el contexto que vivimos tiene que ver con este estudio. En este estudio se compararon pacientes paliativos y no paliativos. Y lo que se hizo fue preguntar a los pacientes qué tipo de información querían recibir. Y si ustedes ven, no había diferencias en el porcentaje de pacientes que dejaban mucho al médico, que querían detalles o que querían toda la información posible. Inclusive aquí cuando comparaban lo que querían y lo que no querían unos otros con respecto al nombre, si es enfermedad, si hay posibilidades de cura, los porcentajes son muy similares. Pero más allá de esto, algo importante es que la información que le demos al paciente es imprescindible en el modelo de autonomía del paciente. Es imprescindible en los derechos de los pacientes y sobre todo tiene que ver con esto, con toma de decisiones, con consentimiento informado y con inclusive otro elemento que vamos a repasar, que es la voluntad anticipada. Y por tanto tiene implicaciones éticas por más que queramos defender y proteger a nuestros pacientes. Entonces, el consentimiento informado, ustedes saben lo que es la aceptación voluntaria de un paciente con respecto a la intervención médica, que puede ser nada más control de síntomas. Ahora, eso que se dice muy fácilmente, lo cierto es que implica el papel del paciente en la toma de decisiones, que se discutan aspectos clínicos y la naturaleza de lo que se va a decidir, que se discutan alternativas, que se discutan pros y contras, que se discuta lo incierto y estamos inmersos de cosas inciertas en esta enfermedad, que se valore lo que ha entendido el paciente, que tome decisiones realmente libres y que se exploren las preferencias de los pacientes y por supuesto como médicos. Y ahora sí es importante que tenemos la responsabilidad de que eso quede claramente establecido. Algo importante es que a veces, y lo estamos viendo también, es que los pacientes no pueden tomar las decisiones y no son pocas las veces en que nos han dejado pacientes en las puertas y tampoco hay un familiar. Y algo importante que nos va a ayudar es que en esos casos, ante cualquier toma de decisión, necesitamos
protegernos desde el punto de vista valoración moral y legal, y eso se puede hacer tomando las decisiones junto con otro médico que esté en ese momento atendiendo a los pacientes y, por supuesto, asentarlo en respeto. Recordemos que puede ser el paciente, pero si el paciente y muchos no están teniendo la capacidad para tomar decisiones, pueden ser familiares de primer grado y si no, en última instancia, el médico, y en este caso es importante que sean dos médicos. Yo sé que muchos de los que están aquí no viven en la Ciudad de México, pero este es un documento importante que cada vez más necesitamos conocer. Se conoce como la voluntad anticipada y se basa en una ley que está presente en la Ciudad de México desde 2008 y se refiere a la decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretenden prolongar su vida cuando se encuentra en etapa terminal y que por razones médicas sea imposible mantenerla de forma natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. Lo que hace es respetar el momento natural de la muerte. Eso en bioética se conoce como ortotanasia, la muerte digna, la muerte que ocurre ni antes ni después cuando tiene que ocurrir. Y es un derecho de todos los habitantes de la Ciudad de México y también de quienes reciben atención médica en ella, y es aplicable en tanto instituciones públicas, privadas y sociales. Existen dos, un documento que ese se acepta en notario y no es realmente importante, pero existe también el formato de voluntad anticipada y muchos pacientes lo están solicitando, se rellenan del personal de salud, tienen que tener 18 años, pleno uso de facultades mentales, se elige un representante, dos testigos con identificación de todos los involucrados y hay que validarlo con una nota. Y en este artículo que les presentaba antes, el del doctor Manuel Ezequiel, les comentaba algo importante, es que está proponiendo que hagamos un trabajo importante en estos momentos para intentar, cuando el paciente todavía puede tomar decisiones, acercarnos a ellos para en ese momento entender qué es lo que quieren y sobre todo lo que no quieren, y que abramos cuando menos un diálogo al respecto. Y finalmente, ya queda muy poquito, me gustaría hablar rápidamente del principio de no maldecir. Creo que es importante, a todos nos queda claro, pero son tiempos complejos. Este es un principio importantísimo porque es el principio básico de todo sistema moral. Sin embargo, nosotros podemos dañar por negligencia, por desconocimiento, por información errónea, por información sesgada, porque no hacemos caso de la información. Y la verdad es que tenemos una cantidad de información que también atañe al ámbito de la ciencia, una cantidad de estudios de calidad dudosa y con muchos conflictos de interés. De hecho, nada más les voy a poner un ejemplo que ustedes conocen muy bien y es la historia interminable de los antifalúdicos en el contexto de estas enfermedades, con un anuncio de la FDA hace un mes, con una revisión reciente donde incluso hay preocupación sobre la seguridad y cómo incluso el día de hoy la OMS está suspendiendo tratamientos e incluso sugiriendo que todo proyecto de investigación que lleve el uso de estos medicamentos se suspenda hasta que no haya un análisis a mayor profundidad. Pero creo que la literatura médica la tenemos llena de ejemplos como estos. Y ya finalmente unas conclusiones muy breves. Creo que el contexto de la pandemia nos ha impuesto una presión como no estamos viviendo los médicos sin precedentes, sobre todo a quienes nos ha tocado atender a estos pacientes. Y nos la pone para los pacientes que tienen COVID por los tiempos, por los espacios, por la privacidad, por el equipo que
implica incluso que no tengamos un acercamiento a nuestros pacientes y nos la impone también por lo que está pasando con nuestros pacientes reumatológicos que están absolutamente postergados y abandonados, cuando menos en muchas instituciones o relegados ante lo que estamos viviendo con COVID. Yo creo que es probable que muchos profesionales nos enfrentemos a situaciones complejas y nuevas para las que no nos notemos que estamos poco preparados. Yo así lo considero, cuando menos en lo personal. Y van a surgir situaciones específicas de la pandemia y conversaciones que nunca hubiésemos querido esperar o tener. Muchas de estas situaciones implican un juicio moral de los actos humanos, ya sean propios o ajenos, y creo que la bioética tiene herramientas y procesos que nos ayudan a entender, a guiar nuestros actos desde el punto de vista de la valoración moral. La bioética es una multidisciplina y por tanto se construye entre varios, se construye entre todos. Y tal vez lo más importante es que esta pandemia nos está ofreciendo un espacio para escuchar, para opinar, para valorar, para deliberar, para aprender. Y creo que algo importante es que todos somos bienvenidos y todos tenemos que construir algo con lo que estamos viviendo. Y esto sería todo. Muchas gracias a todos por la presencia, por la atención y me imagino que habrá preguntas a las que seguramente no voy a poder responder, pero bienvenidas sean. Bien, doctora, muchas gracias. Aquí hay una pregunta y una observación de Alejandra Enríquez Luna respecto a cuidados paliativos. Dice que hay que recordar la ley de cuidados paliativos, donde tenemos que garantizar una dieta al paciente y aliviar el dolor, siendo estas las principales quejas de los pacientes. La doctora Marisela Berenice, muchas gracias, doctora, excelente presentación, nos deja mucho aprendizaje. ¿Qué recomendaciones puede darnos al momento de dar informes a los familiares de la gravedad de los pacientes que se realiza mediante vía telefónica? Sí. Bueno, la primera pregunta, efectivamente, dentro del control de síntomas está el cuidado del paciente en etapa terminal y por supuesto que implica muchas cosas, no solo la alimentación, que incluso la alimentación enteral puede ser hasta cuestionable, pero el aseo, todas las medidas generales de confort para el paciente y por supuesto eso está incluido y si el paciente tiene capacidad para alimentarse, por supuesto que está y quiere alimentarse, por supuesto que son de los elementos que están dentro del control de síntomas. Las noticias por teléfono está siendo un gran problema porque además los pacientes entran a los hospitales y no vuelven a ver. Yo creo que nos tenemos que empezar a familiarizar con guías. Existen ya guías para dar malas noticias y aunque suene irrisorio, tenemos que ensayar lo que vamos a decir y sí creo que tenemos que echar manos de esas guías y incluso hay unas que están saliendo nuevas que tienen que ver sobre todo con dar malas noticias y donde te van proponiendo algunas de las preguntas. Pero el hecho de que los pacientes no nos puedan identificar, ni siquiera sepan quiénes estamos detrás de las caretas, de las máscaras, de los N95 y los no N95, está siendo un problema. Es una realidad. Bien, hago una observación, perdón, doctora Virginia. Creo que de ahí no lo pueden tomar del celular. No sé si hay forma que pudieras poner, Angélica, y el doctor José Francisco Moctezuma quiere hacer una pregunta. No sé si le pueden abrir el micrófono, Miguel Ángel. Sí, creo que ya está. Ok. Buenas noches, felicidades por la plática. Gracias. Aquí yo quería saber qué opinión tienes en relación a la parte teórica de la bioética contra la realidad. Esta pandemia, como muchos fenómenos nuevos, despiertan curiosidad científica. Sí. Y esta en particular, que tiene no solamente compromiso a nivel respiratorio, sino multisistémico, y que de pronto todo mundo quiere saber de todo y que es muy válido, y que los que están
en el centro de batalla, que a veces lo que quieren es salvarle la vida al paciente y que no necesariamente pueden apoyar a los demás curiosos de otras áreas a resolver sus dudas. ¿Qué implicación bioética pueda tener ahí en ese punto? Quería saber Por la pregunta. Yo creo que ética que hemos visto científica incluso con los pacientes aplicada a esta pandemia, digamos que la palabra adecuada para mi gusto sería un poco relajada y light. ¿A qué me refiero con eso? Hemos visto un montón de estudios publicados de dudoso valor y validez científica. Hemos visto cómo dentro de la atención de los pacientes están publicados y en ellos se han tomado decisiones médicas que son altamente cuestionables. Hemos visto también cómo sobre los pacientes está habiendo no uno, dos, tres, sino varios estudios al mismo tiempo, algo que también es cuestionable y que probablemente no se permitiría en tiempos de una no pandemia, que un mismo paciente esté en 2, 3 y 4 proyectos de investigación. Y pareciera que, pues que sí estamos viendo una ética un poquito más relajada en estos momentos ante la necesidad de tener respuestas que no estoy yo segura que vayan a llegar de la manera como se están haciendo las cosas. Muy bien, gracias. Dos preguntas, muchas gracias. El doctor David Vega Morales dice, ¿qué nos puede comentar, doctora, acerca de la situación de médicos de pregrado que están en áreas COVID? Yo ignoraba que hubiera médicos de pregrado en áreas COVID. Yo también lo ignoraba porque les aseguro que en el hospital no hay médicos de pregrado que estén en áreas de COVID, lo desconozco, pero creo que las universidades han establecido unas pautas muy claras de cómo todo pregrado tiene que volver a sus facultades y salir fuera de las áreas COVID. Bien, hay otro comentario, gracias por su plática, doctora. En el caso muy posible de tener un paciente que tenga una situación de gravedad que requiere atención urgente como intubación, pero no tenemos el equipo necesario, ¿cuál sería el proceder? ¿Atender al paciente a sabiendas que nos contaminaremos o esperar a tener el equipo necesario a pesar de la posibilidad de muerte del paciente? Algunas de las cosas que están ocurriendo en los lugares que se atienden COVID y tienen que ver con esta situación es que no se está resucitando a los pacientes, por lo que implica de contagios, de maniobras. Algo que creo que es muy importante es que ha habido un gran esfuerzo y existe bastante consenso internacional que tenemos que proteger a todo el equipo médico que está respondiendo a las pandemias. Y hay hospitales donde solo en determinadas áreas se realiza una intubación mecánica y solo determinado personal realiza una intubación mecánica. ¿Por qué? Porque pues justamente para proteger a los trabajadores de la salud. Porque algo que también ya está ocurriendo y lo hemos visto en otros países, un número de contagios altísimo, que además, si ya en el país muchas veces no tenemos gente suficiente para atender y dar respuesta a esto, y además el personal que está se tiene que ir incapacitado, pues vuelve a ser un problema todavía mayor. Yo creo que hay que establecer unas pautas claras. Dos últimas preguntas, doctora. El doctor Mario Pérez, ¿qué tan ético es que los pacientes con COVID se atiendan por especialidades no preparadas para dar esta atención? Ya que en la actualidad en la atención está participando muchas especialidades, inclusive recientes de primer año. Ya. Yo creo que nadie sabe de COVID. Esta es una pandemia nueva y todos estamos aprendiendo a marchas forzadas. Pero ahí diría que es mejor que haya alguien que atienda que no haya absolutamente nadie que atienda a los pacientes. Esto es nuevo para todos y por supuesto que todos podemos aportar. No vamos a estar intubando pacientes porque en reumatología, por ejemplo, no está haciendo eso, pero sí puede estar aportando en otras áreas.
Bien, la última pregunta, si un médico puede negarse a atender a un paciente por no tener insumos o otra situación. Yo creo que los médicos tienen que exigir y las autoridades tienen la obligación de dar el equipo de protección necesario. Sí, creo que es una obligación de las autoridades y tienen que exigirlo los médicos. Aquí me hacen una aclaración. El doctor Everardo había preguntado qué pasaba si en la familia los tres estaban en coma. No, pero eso ya le contesté a Everardo. Si los tres están en coma, alguien más va a tener que tomar las decisiones, y creo que el razonamiento sería similar. Por encima de la autonomía estaría justamente este principio de justicia para que se tomen decisiones dando la oportunidad pues a todos. Me cuesta creer que una sola persona tome la decisión de los tres familiares, pero podría ser. En este caso tal vez podría ser hasta la madre, ¿no? Que es la que se va finalmente a los pisos. Pero bueno, ahí sería el familiar directo quien toma las decisiones. Y si no hay un familiar directo, el médico. El resto son felicitaciones, y yo creo que ya directamente pueden preguntar a la doctora Virginia. Están surgiendo algunas otras preguntas, pero por tiempo creo que aquí es prudente ya cerrar la intervención. Bueno, como Consejo Mexicano de Reumatología, agradecemos enormemente la ponencia de la doctora Virginia Pascual, muy ilustrativa, sumamente interesante y pertinente por los tiempos que estamos viviendo. Les damos obviamente las gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias como Consejo Mexicano de Reumatología por su asistencia e interés. Gracias. Gracias a todos.